Enrique López Albújar, Memorias literarias y judiciales. El juez y escritor Enrique López Albújar nació en 1872 y falleció en 1966. Es uno de los pocos intelectuales del mundo del derecho cuya actividad judicial se desarrolló fructíferamente junto con su quehacer literario, sin haber renunciado a ninguno de los dos. A sus 74 años lo vemos culminando sus funciones como magistrado de la Corte Superior de Justicia de Tacna y Moquegua, y hasta sus 87 años todavía sabemos que él continuaba preparando en Lima la publicación de algunos de sus escritos. Sin duda, las respectivas historias de los jueces del Perú, así como las historias de la literatura peruana, registran no solo el nombre de López Albújar entre sus más conspicuos representantes, sino que también detallan cada uno de los aciertos de su labor como hombre del derecho y la literatura. Sin embargo, aún permanece por estudiar un corpus importante de sus textos literarios, poéticos y dramáticos, y judiciales, memorias y ensayos. Es cierto que en el campo del derecho penal se conoce y comenta su fallo sobre un caso de doble adulterio cuando era juez en Huánuco, decisión que, por cierto, lo hizo merecedor de una suspensión temporal de sus funciones. No es menos conocido tampoco que existen recensiones positivas sobre su poesía patriótica y sobre su teatro. No obstante, en el campo del derecho no se ha profundizado en el legado intelectual que se puede extraer de sus memorias judiciales, ni en el terreno de la literatura se ha penetrado lo suficiente en el análisis detallado de su producción artística. Probablemente esta falta de reflexión se deba a que muchas de las publicaciones de López Albújar solo se encuentran en las secciones exclusivas de las bibliotecas dedicadas a los investigadores, lo cual reduce drásticamente las posibilidades del público para leerlas. Con ello no quiero decir que no se puedan encontrar en las librerías y bibliotecas las variadas ediciones y reediciones que existen de sus cuentos andinos de 1920 y de su leidísima novela Matalaché de 1928. Lo que señalo más bien es que existen otros textos del autor que por su reducido tiraje y por su condición de no ser las clásicas obras por las que se le reconoce, no son ni reeditadas ni atendidas por los lectores y por algunos estudiosos. Por ello considero una contribución importante el hecho de publicar este tomo, que reúne en un solo volumen las memorias literarias y las memorias judiciales. La primera conformada por De mi Casona, un poco de historia piurana a través de la biografía del autor de 1924 y Memorias de 1963, textos fundamentales para quienes buscan profundizar en la vida y la historia del autor, y la segunda, que reúne las memorias judiciales de la Corte Superior de Justicia de Tacna y Moquegua de los periodos 1933, 1938 y 1944, aún no se ha sopesado la proyección y la importancia de estas memorias judiciales. Todavía no se las ha integrado a la historia de las ideas jurídicas en el Perú de las primeras décadas del siglo XX. Es más, son muy escasos los estudios que han desarrollado con profundidad el análisis de la faceta de pensador de temas jurídicos que es evidente en López Albújar y se puede extraer de estas memorias. En tal sentido, a manera de invitación para la lectura y el debate, quiero detenerme a comentar algunas de estas ideas que considero fundamentales a la hora de pensar en la historia pasada y presente de la administración de justicia. Cuando repasamos estas memorias, entre el balance administrativo de Tacna y Moquegua, entre datos estadísticos y descripciones sobre causas, diligencias, sentencias y debates sobre renovación jurídica, hallaremos una imagen recurrente que se presenta de manera articulada. Esta es la que nos toca frente al juez, la justicia y la ciudadanía. He transcrito un extenso pasaje para que se tenga la imagen completa. De la reflexión del que fue por entonces el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna y Moquegua, quien explica que actualmente hay acusados pedidos por el tribunal que no pueden serle enviados por hallarse casi agotada la partida correspondiente. Este renglón del presupuesto se merma muy pronto, casi a mitad de año,
y los trámites para renovarlos son siempre morosos. Se consigue, después de larga espera, sumas exiguas que se emplean inmediatamente, quedando otra vez en la misma condición. ¿Qué justicia rápida puede haber así? ¿De quién es la culpa de la morosidad? ¿De los jueces? ¿Son ellos los que deben dar de su peculio el dinero necesario para la conducción de los presos ante el tribunal correccional? ¿Son ellos quienes deben pagar los emolumentos y peritajes que ocasionan las vistas oculares, autopsias y exhumaciones a larga distancia de su sede? No, hay que convencerse de que una buena justicia en el ramo criminal no puede despacharse sin dinero. Es este un principio que debe elevarse a la categoría de axioma procesal. Lo demás es teorizar y plañir cada vez que la prensa o los particulares, urgidos por el propio interés, se ocupan de la justicia. La justicia no es obra solo de los que están encargados de hacerla, es obra de todos los que viven bajo el gobierno de un Estado. De nada sirve tener la mejor voluntad de darla si quienes deben ayudar con esto rehúyen su cooperación o se encogen de hombros, indiferentes. De nada sirve el celo del juez y las órdenes que dicte si quienes saben y pueden decir algo en favor de una investigación tienen la cobardía de callarlo. Espíritu de civismo y dinero son, pues, las mejores alas para hacer volar a la justicia y no las recriminaciones sistemáticas de los que la piden. Podemos advertir en este fragmento de la memoria judicial de 1933 que López Albújar sintetiza un problema sobre la realidad de la administración de justicia. Detrás de sus palabras parece oírse un reclamo sobre la falta de apoyo presupuestal para juzgar y poner en la cárcel a quienes deben estarlo. También es cierto que se trata de ideas de las primeras décadas del siglo XX, pero no por ello han perdido actualidad, al menos no en el enfoque sistemático que propone López Albújar, pues, como leemos, plantea que la administración de justicia debe enfocarse en 3 niveles. El primero de ellos tiene que ver con el manejo de un holgado presupuesto económico para poder movilizar a todos los elementos implicados en el hecho de seguir con el proceso de hacer cumplir la justicia y conducir al criminal tras las rejas. Pero como el presupuesto no es el único, pues no se trata de poner a trabajar máquinas humanas que optimizan su rendimiento con recursos. El segundo nivel plantea la reflexión sobre los jueces, que no son, como muchos suponen, personajes agrios, ceñudos y déspotas, sino seres humanos sensibles, como todos, llenos de espíritu democrático, liberal, comunicativo y sobre todo del noble afán de hacer justicia. El tercer nivel que López Albújar considera que se debe tener presente en la administración de justicia es el entendimiento y compromiso de la ciudadanía, pues la justicia necesita de la participación cívica y la cooperación responsable de todos, ya que cuando ésta se administra correctamente, su armonía y su equilibrio repercuten en el bienestar de la sociedad. De esta manera, el juez es un ser humano que busca la justicia, y esta labor es mucho más fructífera cuando las otras instituciones del Estado y la ciudadanía aunan esfuerzos para la edificación de una sociedad más justa. Las memorias están asociadas al ejercicio de la inteligencia que recuerda y organiza la vivencia íntima o profesional de quien rememora. Se trata de un material que invita a los lectores a conocer otras facetas de los autores a quienes solo asociamos con algunas de sus más conocidas obras. A veces se hurga en las memorias para ir tras la revelación de algún acontecimiento que nos permita comprender la obra o la vida del autor. Precisamente a través de la publicación de este tomo, que contiene las memorias literarias y judiciales de Enrique López Albújar, buscamos que el lector redescubra al poeta patriota que escribió extraordinarios poemas en la ciudad heroica de Tacna, así como también buscamos que experimente la iluminación de su pensamiento tras la cuidada prosa judicial con la que entrega sus memorias judiciales. Queda todavía como trabajo, sin duda, escribir extensamente sobre López Albújar, el pensador de temas jurídicos. El lector está invitado.
Esta presentación fue escrita por el Dr. Francisco Tábara Córdoba, juez supremo titular, director del Fondo Editorial del Poder Judicial, en junio del 2019, en el quinto tomo titulado Memorias de Enrique López Albújar. Gracias.